congresista Carlos Mejía. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa. Adelante, por favor. Presidente, nuevamente me obvia usted de pedido la palabra luego del congresista Mejía, por favor. No está en A el las chat. 6:04, señor presidente, estoy acá en el chat. Está el congresista Vázquez, el congresista Mejía, quien ha dicho el congresista Guido. Pensé que era el tema pasado. Congresista Chávez, adelante, no se preocupe. Sí, gracias. Y el congresista Costa tampoco no sigue a mí, esto está siguiendo a Huipio, que está Mamán y Barriga. No sé, algo pasa con el chat. No sé qué pasa con el chat. Adelante, congresista. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que en primer lugar debemos tener claro que estamos trabajando normas de emergencia. Estamos en una situación de emergencia. Entonces yo no entiendo la razón por la que en este contexto, donde estamos tratando de salvar situaciones extraordinarias que se han presentado, vamos a introducir novedades, como por ejemplo la obligación de que los órganos electorales, la RENIEC, OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones participen en las elecciones internas, cuando ni siquiera ellos, señor presidente, tienen la capacidad para asumir las tareas que hasta hoy tienen. Los partidos políticos no somos capitis diminutio, como dicen, no somos menores de edad, ni somos sujetos a curatela. ¿Qué significa eso, señor presidente? Obligar a que los partidos políticos replicar en los partidos políticos, así como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones hoy día nos dijo, no nos van a poner una doble ventanilla única, tampoco no tienen por qué, al interior de los partidos políticos, no tiene por qué replicarse toda la formalidad de un proceso electoral general, señor presidente, menos cuando no tenemos recursos, menos cuando estamos en situaciones de cuarentena. Ya se está hablando en las redes sociales, ojalá que no sea así, una nueva disposición de restricciones al accionar de las personas por este rebrote que está habiendo de los contagios, señor presidente. Se sabe de situaciones desesperadas en algunas regiones, como el caso de Arequipa. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a hacer el experimento de convertir en obligatoria la presencia de los entes electorales. Yo no creo que sea conveniente, señor presidente. Por otra parte, señor presidente, se habla de que ya esto ha estado aprobado en una reforma que algunos congresistas han señalado como regular, ¿no? Y señor presidente, en la reforma política impuesta y empujada y prácticamente con una pistola en la 100 por el señor Vizcarra, que terminó en la no aprobación, por ejemplo, de la desauspiciada bicameralidad, y terminó en algo que nos ha puesto en la mira de todo el mundo. Somos el país, uno de los pocos países donde no hay reelección parlamentaria. En otros países desarrollados nos queremos meter a la OCDE, miramos a Estados Unidos, invitamos a ONGs de Estados Unidos, y sin embargo no nos damos por enterados de que en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, hay carreras parlamentarias, señor presidente, de 2, 3, 5, 6 periodos. Es lo normal, pero acá no, se le ocurrió pues a la comisión de alto nivel, al señor Vizcarra, presionar. Y entonces, para mí, señor presidente, esa reforma no tiene ningún sentido, como no tuvo ningún sentido obviar el voto de los extranjeros, de los peruanos en el extranjero, que felizmente no llegó a más porque había el año de intangibilidad legislativa y por lo tanto sí pudieron votar en las elecciones del 2020. Entonces, hacer experimentos en este contexto no creo, señor presidente. Y para eso me refiero también a que se obligue a utilizar la plataforma digital. Esa plataforma digital se puede utilizar si se hace en buena hora. ¿Por qué pasamos señor presidente, lo que puede ser una decisión voluntaria, ya le digo, Fuerza Popular, para las elecciones extraordinarias del Congreso 2020, invitó tanto a la OMPE como al jurado para
la asamblea electoral para que puedan, si deseaban, ir a ver, pero porque quiso Fuerza Popular. Y no se presentó ninguna de esas instituciones. Ahora, señor presidente, ¿lo han hecho por discriminarnos? No creo, simplemente no tenían capacidad para estar revisando o haciendo de veedores o de visitantes o observadores de procesos electorales en Lima. No me voy a referir a todo el Perú, que es lo que queremos ensayar ahora. En segundo lugar, señor presidente, respecto a el plazo, yo sí creo, también convengo en que es necesario, y por eso yo en más de una oportunidad he inclusive planteado que solamente puedan ser candidatos a la presidencia y a las vicepresidencias aquellas personas que sean fundadores de un partido político, para evitar que se compren. Hoy y ayer se han comprado partidos políticos, señor presidente, cáscaras, ¿no? Partidos políticos se compran y entonces tienen nueva dirigencia, personas que nunca han tenido ninguna presencia política, pero aparecen de presidentes de partidos. ¿Por qué? Porque los compraron. Entonces, debería ser una regla que quienes postulan a la más alta magistratura del país como presidentes, como candidatos a las vicepresidencias, sean fundadores de los partidos, ¿no? Y entonces, señor presidente, cuando se habla del plazo, yo sí tengo simpatía por el plazo. Lamentablemente no va a ser posible, como lo dije en las intervenciones en sesiones anteriores, establecer un año imposible, porque no podemos legislar para atrás. Pero ahora también el plazo de 6 meses, señor presidente, considerando lo que nos han dicho en la mañana, tanto el señor Cox y el señor Ticona, en representación de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones respectivamente, esas elecciones internas no se van a poder realizar antes de diciembre. Y yo me temo, señor presidente, por lo que nos ha dicho hoy el señor Cox, que sigue teniendo pendiente la auditoría sobre el código fuente, cosa que hemos venido reclamándole años. Ya me van a salir más canas, señor presidente, por venir reclamando la auditoría al código fuente, que es el que autoriza o valida, da garantías al voto electrónico. Y ahora quieren poner el voto electrónico no presencial para los partidos políticos, señor presidente. ¿Qué afán de compartimentalizar, de regimentar a los partidos políticos, y todavía ni siquiera las entidades cumplen? Ahora, van a cambiar, como lo recordó un señor congresista en la mañana, el señor Cox ya tiene los días contados, ya tiene casi sus sustitutos, que inclusive la Junta Nacional de Justicia parece que se inclina y pesa mucho los altos comisionados de esa comisión de alto nivel, porque son de gente del entorno, ya se ha hecho público en las redes sociales, que pasan unos de tener una calificación menor, al día siguiente ya tienen una calificación enorme. Se han presentado reconsideraciones y todavía ni siquiera se hacen públicas. Entonces, señor presidente, en ese contexto, ¿vamos a creer que la OMPE pueda realizar las elecciones internas de los partidos políticos mandatoriamente, así obligatoriamente, señor presidente? No es posible. Pero además, este plazo de los 6 meses, señor presidente, teniendo como referencia 6 meses de las elecciones primarias, ya es imposible de cumplir. Imagínense que se aprueba hoy día este dictamen. Imagínense, esta semana no va a haber pleno. Va a haber pleno la otra semana, 3, 4 de agosto. Todavía tiene un plazo el señor Vizcarra para 15 días hábiles para observar o no la norma. Estamos casi a fines de agosto. Entonces, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, si es que se logran realizar las elecciones, serían apenas 4 meses. Entonces yo sugiero, presidente, que si ya se está poniendo en el predictamen como fecha límite el 30 de septiembre para la inscripción de organizaciones políticas nuevas, también esa sea la fecha para porque creo que con muy buen criterio también se ha puesto en el texto sustitutorio que las personas, respecto de los partidos nuevos, ellos tienen que inscribirse, constar en
en la lista de afiliados, y como la lista de afiliados tiene que ser anterior al 30 de septiembre para los organismos nuevos, para los partidos nuevos, entonces que sea también la medida para los partidos antiguos. Y así estaremos, señor presidente, porque tenemos un mes, porque ya hemos visto y está comprobado que el ROP no ha funcionado desde el mes de marzo. Ningún partido, así haya continuado de manera virtual, completando sus afiliados, ha podido registrar nada, ni siquiera los cambios en sus dirigencias o cualquier tema inscribible no ha podido ser inscrita porque simplemente el ROP no ha funcionado y hasta ahora no está funcionando, no está recibiendo ninguna documentación. Entonces, tenemos todavía el mes de septiembre para que se puedan completar los requisitos de las nuevas afiliaciones que quieran presentar los partidos políticos. Entonces yo sugiero, señor presidente, que se homologue al 30 de septiembre la fecha mínima de afiliación. Y eso valdría tanto para los nuevos partidos como para los partidos que ya tienen registro. De otro lado, presidente, yo miro con simpatía las cifras que usted ha planteado, en los últimos predictámenes respecto de fijar en 30 el número de candidaturas objeto de designación directa. ¿Y ello por qué, presidente? Y no me aferro yo al 20%, yo hubiera querido el 25%. Pero el 20%, señor presidente, que es el que rige, lo digo por experiencia, generaba una suerte de incertidumbre, porque no hay que olvidar, señor presidente, que si bien son 130 curules, sin embargo, tienen que haber por lo menos 140 candidatos. ¿Por qué? Porque hay 8 distritos electorales, estoy hablando de Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Moquegua, Pasco, Tacna, Tumbes y Ucayali, que solamente tienen 2 curules, pero es necesario inscribir 3 candidaturas. 3 candidaturas. O sea, ahí tiene ya usted 138 candidaturas. Y en el caso de Madre de Dios, que tiene una sola curul, también hay que inscribir 3 candidaturas. Por lo tanto, ahí tiene usted que tiene un partido a nivel nacional. Si quiere tener totalmente completa la lista, tiene que presentar 140 curules. 140 candidaturas para disputar 130 curules. Y en ese contexto, señor presidente, si decimos 28 de 130, que es el número de curules verdaderamente, es más del 20%, es 21%. En cambio, si miramos el 20% sobre 140, nos quedamos en 28. Y siempre ha habido, señor presidente, esa discrepancia. Mi 20% respecto de qué lo cumplo, ¿de las 130 curules o de las 140 curules? Eso se ahorra, señor presidente, esa incertidumbre se ahorraría fijando ya un número, como se ha propuesto en el dictamen en el predictamen. Entonces yo respaldo, señor presidente, la cifra de 30. Y de otro lado, cuando se habla se insiste, señor presidente, en un afiliado, un voto. Yo miro con mucha simpatía, hay alguna congresista que ha señalado que su partido siempre ha cumplido un militante, un voto, ¿no? Y entonces, a partir de esa experiencia de su partido, esa es la receta para los demás. Pero luego viene el congresista Roel y con toda transparencia dice, ojo, cuidado, Acción Popular no tiene su diligencia renovada, está sin diligencia, necesita una norma. Vamos a decir, no, ninguna norma, que se aguanten, pues, que se aguanten, ¿no? Y seguimos legislando para el resto, ¿no? No, señor, hay que dar facilidades y no podemos pensar que la receta que me funciona a mí le va a funcionar a los demás. Lo importante es que correspondamos a la voluntad de las militancias de los partidos políticos, y como en este caso yo vería con simpatía, sé que esa norma se planteó ya en una anterior propuesta que hubo, que lamentablemente el Pleno del Congreso no la consideró, pero me parece bien. Entonces no nos aferremos. Si a un partido le funciona un voto, un militante, un voto, en buena hora. Y es más, yo debo decir, en Fuerza Popular
hay esa militancia, esa regla. Porque, señor presidente, de acuerdo a los estatutos de Fuerza Popular, los comités provinciales eligen por voto de cada uno de sus afiliados a ser el secretario general provincial. Por lo tanto, ahí está la base. No hay secretario general provincial de Fuerza Popular que no haya sido elegido directamente por los afiliados de ese comité provincial. Y entonces, señor presidente, ese secretario general provincial es el que viene a la Asamblea General Ordinaria y el que viene a la Asamblea General Extraordinaria. Señor presidente, y ese mismo secretario general puede ser, para evitar esto que señalan que hay que hacer una elección de delegados, no, en este contexto de epidemia también se puede prever legislativamente que los secretarios generales provinciales, que en la mayoría de los casos son elegidos por un militante, sean los delegados que representen a su comité provincial para efectos de integrar la asamblea electoral que ha de designar, elegir a los candidatos, a las personas que han de ser postuladas como candidatos en las elecciones generales, señor presidente. Y así se evita eso que dicen que hay doble, ¿no? No hay doble. Y entonces, señor presidente, yo creo que no hay que parapetarse en las consideraciones y las experiencias que se pueden tener directamente en su propio entorno. Hay que mirar más allá. Y señor presidente, quiero terminar señalando algo. Hay esa reforma que se impuso bajo la amenaza de disolver, que se materializó el 30 de septiembre, señor presidente, esa reforma no es una reforma que nos contente, ni la que podamos pensar, esa ya es intocable. Ya hemos tocado las PASO, porque si bien nos hemos parapetado en la excusa de que hay epidemia, las PASO, señor, son una medida absolutamente ajena, impropia para el país, para la realidad de los partidos políticos peruanos. Podrá funcionar en un país donde hay bipartidismo o tripartidismo, pero no en un país donde hay 30 partidos. ¿Usted se imagina, señor presidente, la gente de distintas, no afiliada a ningún partido, ¿no?, yendo a votar en el partido que le dé la gana para decir qué cosa? Esa norma es contradictoria con otra. En la decisión de haber aumentado a 24.800 los afiliados contradice la libertad partidaria, señor presidente. Yo he sido fundadora y presidenta de Nueva Mayoría, he sido secretaria de Nueva Mayoría. Ese partido tuvo 21 años de vigencia, participó en 5 procesos electorales generales y con éxito. Pero ese partido decidió ser un partido de cuadros y no un partido de masas. Y nunca tuvo más de 5.000 y tantos afiliados. Pero ahora, señor presidente, ahora por hacerle un favor a las nuevas agrupaciones y que ya no tengan que conseguir 500.000 firmas, facilitarles a ellos, porque habían partidos que dicen que son muy populares, pero no, se pasaban 2 años y no lograban ni siquiera juntar 500.000 firmas, no de afiliados, sino de adherentes para ese proceso. Señor presidente, les bajaron a ellos a 25.000, pero a su vez les subieron obligatoriamente a los otros partidos. Es decir, no interesa la voluntad de autorregulación de cada partido, de definirse a sí mismo como un partido de cuadros o como un partido de masas. Ese derecho ya no lo tienen las organizaciones políticas ni lo tienen los ciudadanos. Ahora todos tienen que tener mínimo 24.800 afiliados, pero sin embargo le pusieron el mensaje: ¿qué me importa a los afiliados si al final gente de fuera puede decidir quiénes son tus candidatos? Felizmente, reitero, presidente, ya eso de las PASO, espero que el siguiente Congreso, con la tranquilidad que corresponda, termine de apartándose de esa reforma que de regular no tuvo nada, ni de positiva tuvo nada, señor presidente. Entonces, y yo creo que hay que mirar las cosas, vuelvo a repetir, termino, señor presidente, estamos en una época de transición.
tenemos que procurar que hayan elecciones. Yo me temo, señor presidente, con esto que he escuchado ahora de la OMP y del Jurado Nacional de Elecciones, con no tener la OMP todavía su auditoría de código fuente, con la voluntad que han expresado estas dos instituciones de querer sí ser parte de la democracia interna de los partidos, cuando no pueden ni siquiera garantizar elecciones externas a los partidos o las elecciones generales. Señor presidente, yo me temo que algo se está cocinando y lo voy a compartir y espero equivocarme. Yo me temo que va a llegar diciembre y alguien nos va a decir, no se realizan las elecciones, hay mucha controversia, hay mucha crisis, no hay orden ni garantía para realizar las elecciones. Me temo eso, presidente, no facilitemos esa situación, no hagamos ensayos en este momento. No cambiemos la regla de juego. Hasta ahora no ha sido obligatoria la participación de los órganos electorales en las elecciones internas de los partidos. ¿Por qué en esta época hacerlo obligatorio? ¿Por qué no esperar en todo caso que esa sea una decisión del siguiente Congreso? ¿No? Entonces, presidente, yo creo que tenemos que actuar con mucha cautela. Hay cosas que se ciernen mucho más peligrosas en el ambiente político del país y entonces es necesario actuar con cautela. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Chávez. Tiene uso la palabra el congresista Robinson Gupioc. Adelante, por favor. Sí, señor presidente. Bueno, nuevamente saludar a su persona y a los colegas asistentes. Se habla mucho de la propuesta de la Comisión de Alto Nivel, pero debemos de recordar que esa propuesta ha sido desarrollada para que se pueda dar o se pueda, en este caso, usar ese mecanismo bajo condiciones normales. Y creo que el motivo por el que nosotros estamos sacando disposiciones transitorias es porque nos encontramos en un proceso lamentable como el que ya todos sabemos, que es la pandemia. Y ante ello no podemos abocarnos siempre a la propuesta de la Comisión de Alto Nivel. Y creo que, como ya lo han dicho algunos colegas que me han antecedido, si vamos a hacer caso exactamente a todo lo que dice la Comisión de Alto Nivel, entonces ya no discutamos nada y aprobemos tal como que eso sea la Biblia. Que eso sea la Biblia y simplemente jalemos de acuerdo a lo que se está mencionando en la propuesta de la Comisión de Alto Nivel. O sea, casualmente se está trayendo temas para que se discutan y se legisle en este espacio. También se ha hablado sobre esta propuesta que no es retroactiva, como lo dicen diferentes colegas, y es cierto. Se tiene en estos momentos, o desde el mes de diciembre, se tiene cerrado el poder inscribir en el registro de organizaciones políticas a los nuevos afiliados, ¿no? Y lamentablemente, pues, se estaría vulnerando el derecho a muchos ciudadanos de poder postular. Pero se ha hablado también por diferentes colegas sobre el fortalecimiento de un partido, que este tema que se está tocando en una ley orgánica de elecciones, puntos de una ley orgánica de elecciones, pues ayuda a fortalecer el partido. Pero recordemos que hay una ley de organizaciones políticas y es ahí donde deberíamos en un cierto momento atacar o debatir qué cambios debería de haber para realmente fortalecer un partido. Es más, acá se habla de afiliados. O sea, con un afiliado se fortalece un partido. ¿Acaso un partido no se fortalece cuando se es activista y prácticamente bajo el concepto se podría ya denominar un militante? O sea, si queremos realmente hablar de fortalecimiento de un partido, deberíamos de hablar de un militante. Porque acá se habla mucho de que con ser afiliados ya estamos fortaleciendo un partido. No, o sea, un afiliado desde que se inscribe pues a una organización política no necesariamente es activista en esa organización política.
pero bajo el concepto de un militante, pues ya tiene un comportamiento que va direccionado a cargos representativos o a tareas dadas por la organización política, tiene una aceptación a las bases ideológicas, a la parte programática del partido, y pues ahí sí estaríamos tocando temas de fortalecimiento de un partido cuando realmente hablemos de militancia. Pero no pues podemos decir de que usando el término de afiliado estamos tratando de decir con eso estamos fortaleciendo una organización política. Eso creo que no hace ver una maduración política de algunas personas. Ahora, se habla mucho de que con 6 meses de afiliado, pues merece el tiempo como para que ya le dé un derecho a postular en unas elecciones redundo. Estamos en condiciones donde nos ha tocado el tratar de coger la ley en una etapa donde está la pandemia y redundo. Por eso se está dando una disposición transitoria donde no amerita tocar un tema de tiempo de afiliación. Es más, ya en el tiempo podríamos discutir un cambio en ciertas disposiciones complementarias donde se toca el tiempo de antigüedad de una afiliación para postular, porque también hay que ser, creo, proporcionales, justos y éticos cuando se habla de un tiempo de afiliación de organizaciones políticas para postular, porque no es lo mismo el tiempo que tiene, por ejemplo, el Partido Aprista. El Partido Aprista está desde 1924. A la fecha estamos hablando de 96 años. Se supone que ese partido ha tenido una tarea ardua de fortalecer a sus militantes, de tener cuadros políticos y por defecto, pues ya debería de tener pues propuestas que se le podría condicionar con un mayor tiempo de antigüedad para la afiliación, pero no se le puede exigir lo mismo a un partido que tiene 1 año, 2 años o meses, lo mismo que tiene un partido 50, 60 años. Entonces, si queremos realmente fortalecer a través de ciertas disposiciones complementarias en la ley orgánica de elecciones, con el término de afiliación, hasta podríamos de repente proponer de que el número de meses que necesita un afiliado para postular, en este caso en elecciones generales, municipales o en cualquier tipo de elecciones que se pueda tener a bien, que sea el número de años que tiene la organización política y tal vez con un mínimo o con un máximo, ¿no? Por ejemplo, el Partido Aprista tiene 96 años. Si dividimos entre 12 meses tendría que tener 8, pero si ponemos un máximo de 3 años, entonces, como pasa los 3 años, pues sus propuestas deberían de tener como antigüedad 3 años. Hay partidos que tienen 10 años, como el Frente Amplio. El Frente Amplio ya habrá hecho en esos 10 años un trabajo arduo donde de repente su número de años obviamente es menos de 1, serían 10 meses. No se puede comparar el trabajo que debió de hacer de manera natural una organización política que tiene decenas de años. No se le puede exigir de igual manera que una organización que tiene 2 o 3 años. Entonces, deberíamos de ir al tema de la proporcionalidad, lo justo y lo ético. Sin embargo, acá se dice que todos tengan 1 año de antigüedad de afiliación. ¿Es proporcional? Hay partidos que para el año que viene va a tener de repente 8 meses, 9 meses, 1 año y meses para las elecciones que se avecinan de las municipales o regionales y municipales. Entonces, al que tiene 1 año y 2 meses se le va a exigir una afiliación de 1 año tan igual
que un partido que tiene casi 100 años creo que no es nada justo. Igualmente podríamos decir, ¿no? Ya que se habla de un militante, un voto, sí, pues hay organizaciones políticas que tienen 200.000 militantes, 300.000 militantes, claro, ya tienen una antigüedad de bastantes años. Entonces, si es que se habla de la gran cantidad de militantes que se tiene, entonces pongamos al 50% de militantes que participen en unas elecciones primarias en el tiempo y en unas elecciones internas de poderse llevar a cabo ante sucesos como los que vivimos ahora. Veamos si cumplen por lo menos el 50%, y si no cumplen el 50%, entonces que queden fuera de las elecciones. Entonces, acá no podemos jactarnos mucho de yo tengo varios años y tengo mucha militancia, sin embargo, bueno, los resultados es de que votaron un 0.1% de mi militancia o de mis afiliados, pero hubo elección, ¿no? Un militante, un voto. No, pues, ¿cuál fue el universo total de la militancia que tenía esa organización política y qué porcentaje es la que participó en las elecciones internas o a futuro en las elecciones primarias? Entonces, estamos atacando acá un tema debido a una pandemia y no podemos, redundo, cada vez que querramos nosotros debatir un tema debido a la pandemia, sacarnos un proyecto o una propuesta de la Comisión de Alto Nivel cuando fue desarrollado sin pensar en la existencia a futuro de una pandemia y más aún en medio de un proceso electoral. Por eso, señor presidente, decimos también los de Podemos Perú que no debería de haber condicionamiento de tiempo para la postulación en estas elecciones. No debería de haber. Se está hablando acá de 1 año a 6 meses. Ese bajón que se ha tenido, de repente podríamos decir que hasta podríamos lamentablemente que pensar hasta que viene direccionado. Se tiene acá conocimiento que la última vez que presentó un padrón de afiliados en APP se tuvo en diciembre del 2018. En el 2018 se ha tenido la última presentación un poco antes de que cierren la aceptación de nuevos registros para nuevos cambios. Ha habido un último padrón, o sea, tendrían a la fecha un promedio de 7 meses. Claro, o sea, si es que es 1 año, por ahí sale una propuesta a 6 meses, te acepto los 6 meses. Bien, una muy buena propuesta, lo voy a cambiar a 6 meses. Claro, ¿no? Porque justo es los que han presentado en diciembre, como es APP, tienen a la fecha 7 meses, o sea, está entre más de 6, pero menos de 1 año. ¿No? Entonces, si aceptas 1 año, o si llegamos al final hasta 1 año, no van a poder participar muchos de los que ahora están pensando postular. Y bueno, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, por ahí que salga una propuesta que se baje a 6 meses, aceptado 6 meses. No pues, o sea, no hagamos disposiciones transitorias que se pueda pensar que viene ya con una cierta consigna. Creo que todos tienen el derecho de participar en estas elecciones y que lamentablemente la pandemia ha evitado que se pueda que no se pueda tener las condiciones como para desarrollar lo que ya se había visto o aprobado meses anteriores. No se ha podido presentar, como ya han dicho, ningún tipo de cambio desde el mes de diciembre. Entonces, propongo de que el cuarto numeral en este caso de la disposición séptima del artículo 2 del numeral 4, donde se menciona los 6 meses,
pueda ser retirado, que no vaya o que no exista a tiempo. Y en el tema del voto electrónico no presencial, es también otro tema que se tocó cuando estuvieron los señores de la OMPE y los señores del Jurado Nacional de Elecciones. Por un lado está en controversia porque nuevamente el tema de la pandemia. No se puede tener un punto de concentración por un tema de salud. Hasta ahí está claro. Pero, ¿cuál es más riesgoso ante la vulnerabilidad de un fraude, tal vez, ante el resultado de un proceso interno de elección? ¿Cuál es más vulnerable? ¿Mediante el voto electrónico no presencial o delegados? El voto electrónico no presencial, donde se les va a dar supuestamente una clave tipo clave sol, lo que se usa en la SUNAT. O sea, se van a repartir o se va a tener claves de 10.000 personas. ¿Realmente votarán esas 10.000 personas desde su celular o se concentrarán esos votos desde un mismo equipo de celular? O sea, ¿qué tan confiable es? ¿Qué tan confiable es de que el código fuente, que también he escuchado que han mencionado la colega Marta Chávez, realmente funcione? ¿Funcionarán los algoritmos que han desarrollado el código fuente como para que no se vulnere el resultado de las elecciones? Entonces, hay que sopesar, ¿no? Si bien es cierto, el voto por delegados también tiene cierta vulnerabilidad, pero ¿cuál es más vulnerable en estos momentos? Lamentablemente estamos en esa disyuntiva. ¿Cuál es más vulnerable? Ahora, se ha agregado, si es voto por delegados, esos delegados que sean elegidos mediante un voto universal prácticamente. O sea, da lo mismo hablar bajo el nuevo agregado que se ha tenido para el voto mediante delegados, hablando de que estos van a ser elegidos mediante un voto universal. Es un juego, prácticamente estamos hablando de un militante, un voto. Entonces hay que tener bastante coherencia con lo que se habla, ¿no? Porque ya no, bajo esta disposición o este agregado que se ha tenido, genera innecesariamente dos estados en un proceso, cuando antes se suponía o se tenía entendido que debido a la pandemia, por lo menos respetar el estatuto de cada partido, y no porque necesariamente nos guste, sino porque estamos en una elección dentro de una pandemia y tenemos que tener candidatos para esta elección, pero sin que se pueda vulnerar el resultado desde diferentes partes, ¿no? Por agentes externos o internos. No sabemos, o sea, no sabemos desde qué parte podría venir ese ataque al cambio de la respuesta que se pueda tener a bien mediante voto electrónico no presencial. Entonces, no hay una auditoría, como se dice, del código fuente, no se conocen qué algoritmos exactamente se están usando como para proteger de manera, en este caso, tener la seguridad informática que pueda corresponder. Entonces, ante ello, también sugiero que se pueda, en este proceso electoral, mantener como se ha venido desarrollando en los años anteriores las elecciones de los candidatos, y esperemos que en el tiempo podamos mejorar las propuestas que tanto se habla de la Comisión de Alto Nivel y de otras organizaciones políticas, pero para los siguientes años.
los siguientes procesos electorales. Hay que mejorar, y cuando hablemos de fortalecer una organización política, ataquemos en la ley de organizaciones políticas. Ahí es donde tenemos que ir. Tenemos que hablar realmente del militante real, no del afiliado. O sea, tenemos que ver de una u otra manera que se genere un activismo real y que se discuta el programa que cada partido pueda haber desarrollado en base a sus bases ideológicas, a su doctrina que haya visto bien tener, y de esa manera enriquecer los diferentes espacios de debates que se pueda tener de organización a organización política, ¿no? Bueno, gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra José Antonio. Tiene el uso de la palabra.